Ahí tenemos las funciones matemáticas. Dice, una función es una regla matemática que asigna a cada valor de entrada uno y solo un valor de salida. Acá, por ejemplo, tenemos una descripción gráfica de lo que sería una función. Entonces, tenemos acá la entrada, acá tenemos la función y esta sería la salida. Dentro de esto podemos hablar en términos algebraicos. Este sería la entrada, sería la parte de x, acá sería la función y esta y sería la salida. Los valores posibles de x, que van a ser los valores posibles de la entrada, se le llama dominio. Y a los valores posibles se le llama rango. Entonces, dominio y rango. El dominio de una función es el conjunto que consiste en todos los valores de entradas posibles. En todos los valores de entradas posibles. Y el rango de una función es el conjunto de todos los valores de salidas posibles. Dentro de las funciones matemáticas están varias funciones como las funciones constantes, están por ejemplo las funciones lineales. Esta por ejemplo es una función lineal, porque es una función de primer grado, A y B van a ser constantes acá, y X es la variable, entonces es una función de primer grado. Voy a escribir una función cualquiera que va a ser de primer grado, por ejemplo así, 3x menos 4, por ejemplo. Esta es una ecuación lineal, una ecuación de primer grado. También una función puede ser una función constante, puede ser una función cuadrática o una función de segundo grado, también podemos llamarle. Puede ser una función cúbica, puede ser una función polinomial, puede ser una función, también puede ser una función compuesta cuando es la función dentro de otra función otra vez. Puede haber también funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, hay muchísimas funciones, ¿verdad? Nosotros vamos a hacerle una mirada general hoy. Después en las próximas clases vamos a estar resolviendo algunos ejercicios, ¿verdad? Bueno, dominio y rango tenemos acá. Esta es una descripción también de la función matemática. ¿En qué caso se considera una función? Para una función, si tengo un valor de entrada, tiene que tener un valor correspondiente de salida. En este caso, tiene. Acá, por ejemplo, si este es un valor de entrada, entonces va a tener un valor de salida, ¿verdad? Entonces, en este caso, la primera gráfica tenemos tres situaciones. Esta es una, esta es otra y esta es otra situación, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar de que en la primera situación cumple con la definición de función. Cumple la condición o la definición de función. Ahí está. El segundo gráfico, la segunda situación que tenemos, acá por ejemplo, para este valor primero le corresponde este valor. Para este valor le corresponde este punto también. Y para este valor le corresponde este valor. O sea que para cada valor del dominio le corresponde un valor de rango. Aunque acá coincida el mismo resultado. En este caso podemos decir también de que cumple la definición de función. En el tercer caso, vemos acá que tenemos, a ver, este valor, este primer valor, tiene su valor correspondiente que es este punto. O sea que tiene un valor de entrada y tiene un valor de salida. Para este valor, tiene un valor de entrada, pero tiene dos valores de salida. En este caso, no cumple la definición de función, porque para un valor tiene que tener un valor correspondiente nomás en la salida.
no puede tener un valor acá y acá tenga dos valores. Entonces, en este caso consideramos que no es una función. Entonces, decimos que no cumple con las condiciones de una función, ¿verdad? No cumple la condición de una función, no cumple la definición de función. Porque para que sea función, por ejemplo, para un valor de x, tiene que tener un solo valor de y. Acá, por ejemplo, si el valor de x, vamos a suponer que el valor de x también una función se representa así de forma general. Y en función de x sería y es igual a f de x. Este sería y en función de x. Entonces, si yo quiero calcular en esta ecuación, por ejemplo, quiero calcular f de 2, por ejemplo, donde x vale 2. Entonces ya tengo el valor de entrada, que sería un dominio. Entonces voy a reemplazar acá el valor de x, que vale 2. Entonces va a ser 3 por 2 menos 4. Entonces f de 2 va a ser igual a 3 por 2, 6, menos 4, 2. O sea que si x vale 2, en este caso y vale 2 también. La función vale 2. Entonces si yo le doy un valor de entrada, tiene que tener un solo valor de salida. Si le doy 5, por ejemplo, f de 5, vamos a calcular de forma directa. Si tengo f de 5, va a ser 3 por x vale 5 menos 4. 3 por 5 me da 15, menos 4 serían 11. Entonces, cuando x vale 5, la función equivale a 11. Este es el valor de entrada y este es el valor de salida de la función. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos más. Acá dice, dada la relación funcional z es igual a h de t es igual a t al cuadrado más t menos 10, y de hallar h de 0, h de negativo 5 y h de u más b. Acá solamente cambiamos los símbolos. Esto, por ejemplo, z, normalmente la función se representa por i es igual a f de x, por ejemplo. Y esta misma función, escribiendo con otros símbolos, con otras letras, puedo escribir así, como este sería f, este x, y acá sería entonces x cuadrado. En vez de t, ya va a ser x cuadrado más x menos 10. Esta función, por ejemplo, es una función equivalente a esta función. Bueno, entonces acá me pide calcular h de 0. Significa que el valor de t vale 0. Entonces en el primer caso va a ser 0 al cuadrado más el valor de t es 0. El valor de t es 0 menos 10. Menos 0 son las potencias. Luego por último las sumas y restas, ¿verdad? 0 al cuadrado es 0 más 0, 0 menos 10 va a ser negativo 10. Esta es una función que tiene un valor de entrada 0, su valor de salida es negativo 10. Calculamos ahora el valor de la función cuando t vale negativo 5. Entonces reemplazamos t por negativo 5, sería negativo 5 elevado al cuadrado. Pongo entre paréntesis porque el valor de t es negativo. En ese caso hay que poner. Les recuerdo de que ustedes saben esto de que negativo 5 no es igual a negativo 5 al cuadrado, ¿verdad? El primero es negativo 25 y este segundo es positivo 25. Bueno, entonces acá negativo 5 al cuadrado, que sería t al cuadrado. Pongo acá negativo 5 al cuadrado más el valor de t, y valor de t es negativo 5 más negativo 5. Pongo otra vez entre paréntesis porque es un valor negativo.
menos 10, para no poner uno al lado del otro dos signos, ¿verdad? Negativo 5 al cuadrado me va a dar positivo 25. Negativo 5 por negativo 5 es positivo 25. Y acá positivo por negativo me va a dar negativo 5. Y acá va a ser negativo 10. Acá estos dos que son negativos puedo sumar, me va a dar negativo 15. 25 menos 15 serían 10. Mi resultado va a ser 10 positivo en este caso, ¿verdad? Porque acá el valor es negativo 5, me da valor 10. Acá el valor es 0, me da negativo 10. Porque si es una función, si le doy 0, si sale acá negativo 10, si le doy negativo 5, ya no puede salir 10. Ya no puede salir negativo 10, digo bien. Voy a recordarle otra vez el gráfico anterior. El gráfico anterior, por ejemplo, un valor para la entrada tiene que tener un solo valor de salida. O sea que si este vale 0, entonces su correspondiente es este negativo 10. Si le doy negativo 5, tiene un valor correspondiente también acá. Lo que no puede ocurrir es de que con negativos, con 0, por ejemplo, salgan dos valores. Pero sí puede salir, este por ejemplo no es una función, pero sí puede salir, voy a verificar esta parte, pero sí puede salir de que dos valores distintos les corresponda un solo valor. Esto sí puede ocurrir. O sea que en realidad, si yo le doy 0, puede salir negativo 10. Y si le doy negativo 5, puede salir también negativo 10. Lo que no puede ocurrir es lo contrario a eso, ¿verdad? Yo le doy negativo 5 y sale negativo 10 y sale positivo 10 también. Eso es lo que no puede ocurrir. Pero sí puede ocurrir que para 0 salga negativo 10 y para negativo 5 salga 10 positivo. O que para negativo 5 salga 10 positivo y para 0 también salga 10 positivo. ¿Se entiende esa parte? Bueno, este por ejemplo tiene el valor de u, o sea que el valor de t en este caso es u más b, ¿verdad? Entonces voy a reemplazar el valor de t, por u más b. Entonces voy a poner acá paréntesis porque tiene dos términos, este es u más b y esto es elevado al cuadrado más, acá sería t es u más b, acá pongo u más b, cierro paréntesis, menos 10. Voy a efectuar, este por ejemplo es un binomio al cuadrado, es una potencia, su resultado es el cuadrado del primero más el doble producto del primer término por el segundo y más el cuadrado del segundo término, que es b al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Acá como este signo positivo no le afecta en su signo a los que están dentro del paréntesis. Sacamos directamente el paréntesis u más b. Y le sigue acá negativo 10, menos 10. Vemos si hay términos semejantes que reducir. Este no es semejante a este porque este es u cuadrado y este es b cuadrado. Este es ub y este es u, este es b. Ningún término semejante, entonces ya no se puede reducir nada. Tal vez se puede ordenar con respecto a algo, pero ya se puede dejar de esta forma. Este sería el resultado final de esta operación. O sea que si t vale este valor, entonces la función, este es su valor. Bueno, seguimos con una situación problemática. Abajo. Dice, el departamento de policía de una ciudad pequeña contempla la compra de un autopatrulla adicional. Los analistas de la policía estiman que el costo de la compra de un automóvil totalmente equipado, subcompacto, pero con mucha potencia, es de $18,000.
También estiman un costo operativo promedio de $0,40 por milla. Milla es una unidad de medida que sería de longitud, ¿verdad? Es como, sería de espacio, de distancia en este caso, ¿verdad? Y se mide en esta unidad de medida, que son valores correspondientes a unidad de medida como el kilómetro, metro, que es del sistema métrico decimal, por ejemplo, ¿verdad? Este no es sistema métrico decimal, este me parece que es una unidad inglesa, ¿verdad? Bueno, A, en el ejercicio A, o en la pregunta, en la opción A, dice, determine la función matemática que representa el costo total C de la posesión, de la posesión, de la posesión y operación del automóvil en términos de las X millas conducidas, ¿verdad? O sea que en términos de las X millas conducidas. O sea que de acuerdo, acá hay un costo total de la posesión y un costo de operación, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar la función matemática con respecto al costo total, ¿verdad? Bueno, el costo para nosotros, por ejemplo, acá utilizamos el símbolo C y va a ser en función de X, ¿verdad? Entonces le pongo en función de X. Y acá yo puedo poner la función correspondiente. Entonces hay un costo variable y hay un costo fijo por el precio o el costo de esta patrulla, ¿verdad? Este auto patrulla. Entonces el costo acá va a ir variando de acuerdo a la cantidad o el espacio recorrido por el auto, ¿verdad? Por la patrulla, vamos a decir. Entonces, esa distancia o el costo que le va a ocasionar a la policía sería de 0,40 por cada milla. Si recorre una milla, entonces sería 0,40. Si recorre 2 millas, entonces sería ya 0,80, el doble, ¿verdad? O sea que acá sería la variable que sería X. Entonces le multiplicamos. Si es 1 por este, si es 2, si es 100, serían 40 dólares, ¿verdad? Si es una milla, entonces corresponde a 0,40 dólares. Si son, por ejemplo, 2 millas serían 0,80 dólares, ¿verdad? 0,8. Luego le sumamos el costo fijo, que en este caso es un costo por el gasto de la compra, ¿verdad? Que serían de 18.000. Y esta sería nuestra función del costo, ¿verdad? Con respecto al costo total que va a tener nuestra función. Bueno, en el B, por ejemplo, puedo poner de esta forma y puedo poner también acá los valores. Puedo poner acá C y acá pongo f de x, ¿verdad? Que son valores correspondientes a nuestra función. Se usa también y, ¿verdad? De forma genérica. En B pregunta, ¿cuáles son los costos totales proyectados si se conduce el automóvil 50.000 millas durante su tiempo de vida? Dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos serían los costos totales? Dice, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar cuando X vale 50.000, sería cuando X equivale a 50.000, porque X representa para nosotros la cantidad de millas recorridas por la patrulla, por la nueva patrulla, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el costo para nosotros? Sería el costo 0,40 por X. X, ¿cuánto vale? En este caso vale 50.000. 0,40 por 50.000 más el costo fijo que ya tiene, que es de 18.000, que es el costo por la compra.
Entonces, el costo que va a tener si es que tiene una vida útil de 50.000 millas, por ejemplo, calcular acá, ¿cuánto sale? Total son 38.000. 38.000. Sí, Entonces, el costo total entonces serían de $38.000. Acá 18.000 serían por el costo del vehículo y más 20.000 que le va a ocasionar el gasto por las distancias recorridas, ¿verdad? Por el gasto operativo, por el costo operativo. El costo operativo ya incluye ya seguramente cambio de aceite, todos los mantenimientos que se le pueda hacer, ¿verdad? De hecho, por cada kilómetro recorrido, no solamente el gasto va a ser de combustible, sino también va a generar mantenimiento del vehículo. Entonces, dentro de todos esos gastos ya incluye ya 0,40 dólares por millas recorridas. Y por último, se dice, si se conduce 100.000 millas, ¿cuál sería el costo total para la policía caminera? En este caso, si es que recorre, entonces en ese caso es cuando X vale 100.000. X vale 100.000. Como es una función, yo puedo poner de esta forma también. A ver, puedo representar de esta forma. Como es una función con respecto de X, X vale 100.000, entonces el costo total 100.000, C de 100.000, pongo acá entre paréntesis y acá pongo 0,40 por 100.000, 0,40 por 100.000 más 18.000, más 18.000. ¿Cuánto sale acá? 0,40, 58.000. 58.000, ¿verdad? Este Sí, da 40.000 y este da 18.000, que serían sumados $58.000. Este sería entonces el costo total en el caso de que tenga una vida útil o lleguen a utilizar hasta una recorrida de 100.000 millas. Este sería para una ecuación lineal. Bueno, ¿tienen preguntas al respecto? ¿Dudas? No, profe.